Se asustó un poquito. Sí, se asustó. Bueno, por eso que muy no hay buenas que hablar tardes de tengan evaluación. cada uno de ustedes. En esta ocasión, pues vamos a iniciar con el acto protocolario como tal. Reciban un saludo cordial de la dirección del Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC, por parte del maestro, el ingeniero Carlos Augusto Vargas Galvez, y también de la directora del Departamento de Estudio de Posgrado, Sonia Judith Villatoro Jacome, y por supuesto también de la coordinación de la maestría en neurociencias con énfasis en neurocognición por parte de mi persona, el doctor Jorge Eduardo Gran Girón. El día de hoy pues tenemos la clase de fundamentos de neurociencias con la doctora Mayra Azucena López Varía, siendo la fecha el 14 de abril del 2021. El día de hoy, pues, tenemos una invitada muy especial. Con nosotros se encuentran todos los maestrandos de la maestría en neurociencias, a quienes desde ya les deseamos éxitos absolutos en todas las labores académicas que realicen. Es un honor para mí presentar a la maestra María Eugenia Bache de Ortiz. Ella tiene una maestría en biología molecular, genética y epigenética. El día de hoy, pues, vamos a tener a bien realizar en la clase Fundamentos de Neurociencias el desarrollo de un tema muy importante que tiene que ver con el estrés oxidativo. Y debemos de recordar que hemos hablado en algunas clases sobre el ciclo de Krebs, los factores modificables del estilo de vida, los procesos de genética y epigenética, que son sumamente importantes y son las bases también de las neurociencias. Entonces, dejo en los micrófonos a la doctora Mayra Azucena López para que pueda hacer la presentación formal, y de igual forma, por parte de la coordinación y el Centro Universitario de Zacapa, maestra María Eugenia, sea usted bienvenida. Es un honor y un placer poderla tener con nosotros y también que pueda compartir este conocimiento que usted tiene de toda la honorable labor que usted realiza en los procesos de investigación científica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctora May. Buenas noches a todos. Gracias por estar puntuales a la clase. El día de hoy, como dijo el doctor Bram, pues nos toca la clase de fundamentos de neurociencias y es un orgullo presentar a la estimada licenciada y maestra María Eugenia Bache de Ortiz. Ella es química bióloga y luego tiene pues la maestría en biología molecular, genética y epigenética, entre otros muchos estudios que tiene. Ella es mi amiga y mi compañera de trabajo aquí en la corporación Farmalat. Las dos estamos en el departamento de investigación y pues tenemos muchos años de trabajar juntas y ahí vamos adelante. Algún día pues vamos a presentar muchos triunfos de los que estamos sembrando en estos años. El día de hoy, pues les quiero decir que el mantenimiento del equilibrio redox, como es la oxidación-reducción, es una necesidad fundamental para los seres vivos. Y la pérdida de esta función lleva a un deterioro progresivo del órgano o sistema afectado. La comprensión de los mecanismos que mantienen este equilibrio son fundamentales en un futuro próximo, para prevenir y detener los procesos de neurodegeneración. Y para eso, para explicarnos todo esto, está hoy la maestra María Eugenia y la dejo con ustedes en el tema neuroestrés oxidativo. Bienvenida. Pues muchas gracias. Realmente es un gusto estar con ustedes. Aquí me ha contado mi amiga Maida que son un grupo muy bonito, que les gusta trabajar. Eso pues es muy motivante. Yo les quiero presentar ahora un tema que, por así decirlo, está de moda. Es el estrés oxidativo. Como pueden ver ahí en la diapositiva tenemos una neurona y todos esos puntitos blancos que la rodean son los radicales libres que continuamente la están bombardeando. Obviamente va a tener un daño considerable, ¿verdad? Como ya me habían presentado, pues esta soy yo, ¿verdad? Química bióloga de un nuestra momentito, amada por favor, espérame un momentito.
¿Todos están viendo la presentación? Sí. No, licenciada. No, doctora. Está en pequeño. No, Está en doctora. pequeño. ¿Podrías salirte y volver a ponerla, licenciada? Sí, completamente. Deja de compartir Ok. y la vuelves a poner, por favor. Ok, bueno, entonces deme un tiempecito. Ok. Deme un tiempecito, pues. Vamos a quitar aquí todos los mensajes que a mala hora llegan. Deme un segundito que estamos aquí. Bueno, los voy a perder un momentito en lo que vuelva a cargar la presentación. ¿Lo ven ahora? Sí, licenciada. Ahora sí. Sí, se ve, licenciada. Sí. Ahora sí. Hoy sí, bueno. Entonces, volvemos a comenzar, ¿verdad? Pues tenemos ahí en pantalla, como les había dicho, ¿verdad? Una pobre neurona que está siendo atacada por miles de radicales libres. Y eso es precisamente lo que va a ser ahora nuestra charla, ¿verdad? A veces la tecnología se nos traba. Ahí estamos. Bueno, ya la presentación pues ya fue hecha, esta soy yo, y vuelvo a repetir, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo entiendo que el grupo de ustedes es bastante multidisciplinario, ¿verdad? Hay de varias carreras, entonces yo creo muy oportuno que tengamos un repaso, para algunos es un repaso, para algunos es un tema nuevo, de qué es el estrés oxidativo. Vamos a empezar por ahí. El estrés oxidativo es una condición denominada también estrés celular y se caracteriza por un desequilibrio entre la generación y eliminación de especies reactivas. Dicho de otra manera, siempre se inclina la balanza, como lo vemos aquí en figura, por una mayor producción de especies reactivas con un sistema de defensa que está deprimido, ¿verdad? Hay un exceso de especies reactivas de oxígeno. Esta es la definición más sencilla de lo que es un estrés oxidativo o un estrés celular. Sabemos que numerosas patologías presentan alteraciones normofisiológicas celulares. Una gran cantidad de patologías, tenemos las cardíacas, respiratorias, osas, multiorgánicas, cerebrales, que son las que a ustedes les interesan, metabólicas, como la obesidad, la diabetes mellitus, hematológicas, para todas las leucemias, y unas que son fisiológicas, ¿verdad? Como el envejecimiento. Esto se debe a una excesiva producción de moléculas de gran inestabilidad, denominadas radicales libres. Ya la palabra radicales libres, pues, ya está de moda, ¿verdad? Se usa constantemente, pero revisemos un poquito qué es un radical libre. El término especies reactivas o radicales libres hace referencia a 3 tipos de moléculas: las especies reactivas de oxígeno, las especies reactivas de nitrógeno, que también pueden tener oxígeno, y especies reactivas procedentes de otros elementos, como por ejemplo aquellos que contienen cloro, contienen yodo, bromo, etc. Básicamente, estas son las 3 divisiones de los tipos de moléculas que son los radicales libres. Aquí tenemos una figurita que puede ser muy graciosa, ¿verdad? Aquí vemos el radical libre, que lo vemos en moradito. Es una molécula extremadamente inestable. Por lo tanto, tiene un gran poder reactivo. En la naturaleza no puede existir una molécula inestable porque tiende a buscar la manera en estabilizarse, ¿verdad? Por eso es que estos radicales libres son tan dañinos.
Miremos en la siguiente diapositiva, tal vez se puede ejemplificar mejor. Un radical libre, y bueno, miremos un poquitito de química, es aquella molécula que tiene un electrón desapareado. Las moléculas en su último orbital, una molécula sana, por así decirlo, una molécula estable, tiene todo su orbital atómico en parejas los electrones. En el caso de un radical libre, le falta un electrón y por eso se dice que tiene un electrón desapareado. Esto hace que sea una molécula sumamente reactiva que anda buscando en dónde consigue otro electrón para poder ella sobrevivir. Radicales libres hay muchísimos. Tenemos, por ejemplo, aquí dos listas, ¿verdad? Tenemos propiamente los radicales libres que podemos ver que a la hora de enumerarlos tienen un puntito. Esto lo que significa es que les falta un electrón, ¿verdad? Estos son propiamente los radicales. Y tenemos también los no radicales, que aunque no les falta un electrón, son moléculas sumamente reactivas, que también se consideran que son sumamente dañinas. En esta tabla les pongo una estrellita a estos cuatro elementos que son los que principalmente se generan en el cuerpo humano, ya sea de forma fisiológica o de forma patológica, aunque pueden generarse algunos otros. Estos cuatro son los que nosotros consideramos que tienen un mayor peso a la hora de causar un daño. ¿De dónde vienen estos radicales libres? ¿Cuáles son las fuentes de radicales libres? Bueno, en primer lugar, me pasé una, perdón, tenemos las fuentes endógenas. Las fuentes endógenas son aquellas radicales que se producen dentro del cuerpo humano y son los propios organelos de la célula la que los forman. En primer lugar tenemos la mitocondria. La mitocondria es la principal fuente de radicales libres. Y ahí se produce uno de los radicales libres más dañinos que tenemos en el cuerpo humano. Luego están los peroxisomas, el citocromo P450, ya conocido por ustedes, que se localiza en el hígado y es el que ayuda a la detoxificación. Pues en este proceso también se generan radicales libres. En la fagocitosis, por ejemplo, cuando hay una infección y los neutrófilos, todo lo que es la serie blanca comienza a fagocitar, genera también una fuente muy grande de radicales libres. También tenemos una enzima, que es la xantina deshidrogenasa. La xantina deshidrogenasa es la enzima encargada de metabolizar las xantinas, ¿verdad? Que a la larga dan el ácido úrico. Y en este caso también es una fuente muy importante de radicales libres. Y tenemos las fuentes exógenas. Es una lista muy grande. Tenemos los contaminantes ambientales, ¿verdad? La fibra de asbesto, el humo, el monóxido de carbono, la sílice, los solventes, las toxinas, en fin, todas estas contaminantes son una fuente muy fuerte de radicales libres exógenos. Y estamos sometidos a ellas constantemente, ¿verdad? No los podemos evitar, no podemos estar en una burbuja, ¿verdad? Nuestro cuerpo está constantemente sometido a una lluvia fuerte de lo que son los radicales libres. Algunas drogas también son fuente de radicales libres exógenos. Los iones metálicos, el hierro, el cobre, el cadmio, níquel, una serie muy grande. Obviamente también las radiaciones, ¿verdad? De ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. En el caso de los ultravioleta, ¿verdad? Las personas que se asolean sin una protección solar, ustedes pueden ver que su piel fácilmente pierde la elasticidad, la gente se arruga mucho más, ¿verdad? Y es precisamente por el efecto de los radicales libres que ha sucedido esto. En la dieta, por ejemplo, también tenemos los ácidos poliinsaturados, también son fuente de radicales libres. Y también tenemos otros, ¿verdad? Y cabe mencionar aquí, por ejemplo, el ejercicio intenso
El ejercicio intenso también genera muchos radicales libres, por eso es que un deportista que practica deportes así muy fuertes debe tener una dieta especial para protegerse, ¿verdad? Como pueden ver, la fuente de radicales libres pues es inmensa, ¿verdad? Y estamos constantemente sometidos a sus efectos. Los radicales libres sí producen un daño a la célula, se llama un daño oxidativo. Miremos de qué se trata. El daño celular producido por las especies reactivas de oxígeno ocurre principalmente en 3 macromoléculas, pero son las macromoléculas más importantes del cuerpo. En primer lugar tenemos los lípidos. Aquí ocurre una lipoperoxidación lipídica. Ustedes saben que las membranas de las células son ricas en ácidos grasos poliinsaturados, pues este es cabal, el sitio ideal para que un radical libre actúe. Y de la manera que actúa es que rancia las grasas, ¿verdad? De esta manera. Esto tiene como consecuencia que se altera la permeabilidad de la membrana celular. Obviamente, si ha habido un daño a todo lo que son los ácidos grasos que constituyen la membrana celular, va a haber un daño, ¿verdad? En este caso, se produce un edema en la célula que la puede conducir a la muerte. Obviamente, hay fuga de todo lo que son los componentes que están en el citoplasma, ¿verdad? Principalmente todos aquellos que son solubles. Luego también, otro de los daños que ocurren en un estrés oxidativo va dirigido a las proteínas. Miren qué delicado, ¿verdad? Que se oxide una proteína, porque esto realmente es una reacción de oxidación. Y los que son un blanco perfecto para los radicales libres son los aminoácidos. Ustedes saben que las proteínas tienen enlazadas las cadenas, ¿verdad? Pero como se alteran, existe un entrecruzamiento de estas cadenas, o sea, en cierta forma se hace como un nudo, ¿verdad? Formación de los grupos carbonilos también, que son tan dañinos. Y esto, miren, tan importante, se pierde la estructura terciaria de las proteínas. Esto va dirigido principalmente a ustedes que están estudiando todo lo que es los daños cerebrales. ¿Qué pasa cuando se pierde la estructura terciaria de las proteínas? Pues hay acumulación de ese tipo de proteínas, ¿verdad? Y se acumulan en el cerebro, y eso es lo que causa muchos de los daños que tiene el Alzheimer, por ejemplo. Y miren hasta dónde llegan los daños, llega hasta el ADN. En este caso son capaces de romper las cadenas que tiene el ADN, y eso puede causar mutaciones, pérdida de la expresión de la síntesis de la proteína, ¿verdad? Por el daño al gen, modificaciones oxidativas a las bases, de lesiones, fragmentaciones, interacciones entre el ADN y proteínas, reordenamientos cromosómicos, de metilación de citocinas, que ahí es donde va a intervenir la doctora Maida, el ADN, se activan muchos genes que no se deben activar y al contrario se suprimen genes. Se dice que el daño al ADN es la base del cáncer, ¿verdad? Como pueden ver, un daño celular provocado por un radical libre realmente tiene repercusiones muy, muy profundas. Imagínense en el cerebro. Aquí tenemos un esquema, a ver se los logro explicar de una manera muy fácil. Aquí tenemos un daño, estos son la capa lipídica, ¿verdad? De la membrana celular. Si tenemos el efecto de un radical libre, literalmente se rompe la estructura. Entonces tenemos que todos los componentes celulares, como les había dicho, se escapan, ¿verdad? Se pierde totalmente la integridad. Aquí tenemos una forma oxidada de una proteína. La forma sana, por así decirlo, es esta forma, y oxidada es esta. Obviamente, esta ya no va a funcionar. Entonces, la función que sea la proteína ya no va a ser llevada a cabo. Y eso puede repercutir en serios daños a la viabilidad de la célula, ¿verdad? Tenemos aquí un poquito más agrandado cuál es el daño que puede
ocurrir en una proteína, ¿verdad? Realmente pérdida de la función, ¿verdad? Y ahí tenemos, eso ya es serio, imagínense pérdida de función a nivel del cerebro, es una condición muy seria, ¿verdad? Y de ahí derivan muchas de las enfermedades. Sí quiero hacer muy clara en que a la fecha no se sabe si el estrés oxidativo es causa de una enfermedad cerebral o es efecto de la enfermedad cerebral. Lo que sí está ya muy claro por muchísimos estudios es de que todas las manifestaciones que hay en las enfermedades cerebrales se exacerban, ¿verdad? Es por eso que ahorita se le está poniendo tanto interés a manejar el estrés oxidativo. Y no es solo a nivel de cerebro, es a nivel de todo. La diabetes cursa por un alto grado de estrés oxidativo. Hay que ponerle mucha atención. Y en fin, como les había presentado en las anteriores diapositivas, la gama de enfermedades que cruzan por estrés oxidativo es sumamente amplia. Y continuamente se está descubriendo que afectan una gama más amplia. Es por eso que este tema a mí me parece que sí es importante presentárselos. Tenemos aquí, en el que incluí en este caso, lo que era el daño al ADN, ¿verdad? Estas pues ya las habíamos visto y este tal vez se ve un poquito más claro. Miren cómo se puede dañar la membrana de una célula. Eso es catastrófico, ¿verdad? Y aquí les presento el daño que puede haber en una molécula de ADN. Literalmente se fragmenta el ADN. Esto puede tener muchas consecuencias. Pérdida de la expresión de un gen, ¿verdad? Por ejemplo, y si es un gen que es inhibidor de un tumor, ¿verdad? Supresor de un tumor, pues realmente pues estamos en problemas, ¿verdad? O sea, el efecto del estrés oxidativo sobre las macromoléculas es fuerte, tiene consecuencias serias. Pero el cuerpo humano tiene sus sistemas de defensa, ¿verdad? Los radicales libres, principalmente los endógenos, se están produciendo constantemente. Y obvio, el cuerpo tiene que ver la manera en que se defiende de esos radicales libres que se han producido fisiológicamente. El problema es cuando se producen de más, ¿verdad? Pero cuando se producen de una forma fisiológica, pues tiene sistemas de defensa bien marcados. Entendemos los mecanismos de defensa a través de los cuales se anula la reactividad o inhibe la generación de radicales libres. Este es el objetivo de un sistema de defensa. Miremos aquí lo que hace un antioxidante. Miremos. El radical libre, habíamos dicho que le faltaba un electrón, ¿verdad? Tenía su electrón desapareado. Y eso hacía que el radical libre fuera una molécula que, a como diera lugar para lograr su estabilidad, tenía que ver dónde conseguía ese electrón. Y es por eso que es tan reactivo con los lípidos, las proteínas, el ADN, ¿verdad? El radical libre tiene que buscar de dónde para poder sobrevivir, porque tienen una vida media muy corta. Bueno, pues aquí intervienen los antioxidantes. El antioxidante es una molécula que puede ceder fácilmente un electrón, ¿verdad? Y se lo cede al radical libre. Entonces, el radical libre ya tendría sus dos electrones apareados, y eso lo barre, ese es el término que se emplea, como un barredor de radical libre, o lo hace cada vez menos tóxico, ¿verdad? Y esa es la función de un antioxidante. Tenemos los antioxidantes endógenos, ¿verdad? O sea, los que se producen dentro del cuerpo. Y aquí tenemos de dos tipos. Tenemos los enzimáticos y los no enzimáticos. Entre los enzimáticos tenemos unas enzimas sumamente especiales, la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, entre las principales, que lo que hacen es ir atenuando el grado de reactividad de un radical libre hasta convertirlo en CO2 y agua, ¿verdad? Me parece que estas enzimas, pues sí, en un momento dado ustedes ya las han
ya las han estudiado. Pero también tenemos los no enzimáticos. Y en este caso tenemos la melatonina, la coenzima Q, el ácido úrico y el glutatión entre los principales, pero también hay otros, por ejemplo la bilirrubina. La bilirrubina también nos puede servir como un antioxidante no enzimático. Pues este es básicamente el sistema antioxidante que tiene la célula. El problema que enfrentamos cuando hay un estrés oxidativo es que todo este sistema realmente se agota, ¿verdad? Ha habido tanto radical libre y tan poca la producción de estos antioxidantes endógenos que tenemos un daño a las células. Y también tenemos los antioxidantes exógenos, ¿verdad? Esto es los que vienen en los alimentos. Y aquí también tenemos una inmensa variedad. Generalmente están presentes en las frutas, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, en el trigo, la vitamina E, la vitamina C, la vitamina A, ¿verdad? Y una serie de compuestos que son los que trabajamos con la doctora Maida, que son el grupo de polifenoles, ¿verdad? Los polifenoles del café, del té, de la naranja, todos estos también son antioxidantes que pueden ayudar a la defensa de la célula, ¿verdad? Cuando se consumen con regularidad. Bien, ahora entramos al punto que realmente a ustedes les interesa, ¿verdad? Cómo el estrés oxidativo está presente en enfermedades neurológicas. Bueno, el estrés oxidativo es una situación dinámica, ¿verdad? No es una situación estática, se están produciendo constantemente radicales de oxígeno, de nitrógeno, ¿verdad? Y ocurre por el desbalance que hay, como ya lo hemos visto al principio, en la balanza, por un desbalance entre la generación de especies reactivas de oxígeno y la disponibilidad y acción de los antioxidantes, ¿verdad? Si no tenemos un sistema de antioxidantes fortalecido que pueda suplir, barrer esa cantidad de especies reactivas, vamos a tener la aparición del estrés oxidativo. El estrés oxidativo se da en cualquier parte del cuerpo, no es únicamente del cerebro, se pueden dar en cualquier lado, en cualquier órgano, pero los daños que puede causar en el cerebro obviamente son de una mayor magnitud, ¿verdad? Tenemos algunos factores que hacen que el sistema nervioso central en general sea susceptible al ataque de radicales libres. Ustedes saben que las neuronas consumen una alta cantidad de oxígeno. Y al haber una alta cantidad de oxígeno, los sistemas se saturan. Entonces, no son perfectos. Entonces, principalmente en la mitocondria, en la cadena de transporte de electrones, va a haber un porcentaje aproximadamente del 3 al 5% que no logra convertirse en CO2 y agua como final de la reacción, lo que es un radical libre de oxígeno, uno de los más peligrosos, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un factor que predispone al sistema nervioso central y especialmente a sus células a sufrir de estrés oxidativo. También tenemos un déficit de los mecanismos antioxidantes por varias razones. En primer lugar, algo fisiológico por el envejecimiento, ¿verdad? Cuando la persona va envejeciendo, obviamente la producción de los antioxidantes propios del cuerpo va disminuyendo. También sabemos que las membranas de las neuronas son ricas en ácidos grasos poliinsaturados. Bueno, no solo las neuronas, en general las células del sistema nervioso central. Eso las hace muy susceptibles al ataque de los radicales libres. Y también tenemos otra condición, que es la selectividad de la barrera hematoencefálica. Obviamente debe existir, ¿verdad? Porque si no, pasaría una cantidad de toxinas increíbles. Pero también en este caso, pues tiene un aspecto negativo, porque no deja atravesar los antioxidantes que se puedan administrar a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, la vitamina E no lo
logra pasar la barrera hematoencefálica. Entonces ahí pues también es otro problema que hace muy susceptible a todo lo que es el sistema nervioso central, con todas sus células, todas sus estructuras, ¿verdad?, a sufrir de un estrés oxidativo. El estrés oxidativo se ha estudiado fundamentalmente en algunas enfermedades neurodegenerativas. Sabemos que todas las enfermedades que afectan cualquier parte del sistema nervioso central, ¿verdad?, pues es una gran cantidad de enfermedades. No todas han sido estudiadas. Este es un campo que recientemente ha emergido. Todavía tenemos muchas dudas, ¿verdad? No hay respuestas para muchas preguntas, pero básicamente se han estudiado en estas 4 enfermedades, en la enfermedad de Alzheimer, en Parkinson, en Huntington y en la esclerosis lateral amiotrófica. Son enfermedades muy diferentes y eso ustedes aquí lo saben muy bien, ¿verdad? Sin embargo, han encontrado denominadores comunes en estas enfermedades, ¿verdad? Todas estas condiciones se han observado un incremento de marcadores de daño oxidativo, ¿verdad? Ese es un marcador común que tiene. Incluso en etapas tempranas de la enfermedad, miren qué interesante, ¿verdad? Lo que indica que los radicales libres están relacionados con la etiología de estas enfermedades y de muchas otras, ¿verdad? Aquí podemos ver un resumen de los daños que puede causar un radical. Aquí pues la figura dice de oxígeno, pero también puede ser de nitrógeno a lo que es el sistema nervioso central, ¿verdad? Especialmente a las células que lo componen. Tenemos, como ya habíamos visto anteriormente, va a haber un daño al ADN, ¿verdad? Se van a dejar de producir muchos genes que deberían de producirse. Tenemos otra cosa bastante importante, en estas enfermedades que yo les mencionaba, tenemos la pérdida de la conformación proteica, es decir, que ya no se pliega la proteína como debe de plegarse, y aquí es donde tenemos la acumulación de todas estas proteínas propias de estas enfermedades, ¿verdad? Y aquí podríamos incluir también, pero está un poquito fuera de tema, en la diabetes, ¿verdad? También se da esta acumulación de proteínas. Esto nos trae como consecuencia la disfunción del proteasoma, o sea, una disfunción bastante fuerte de lo que son las proteínas de todo el cerebro. Otra condición que le puede causar es la oxidación de lípidos, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Principalmente de los lípidos de membrana, donde literalmente la membrana se deshace, se quiebra su estructura. Y otra cosa también muy importante es que ocurre una disfunción mitocondrial. Esto tiene serias consecuencias. ¿Por qué razón? Porque al haber una disfunción mitocondrial, la producción de ATP cae, ¿verdad? Entonces, al caer, obviamente la célula ya no tiene la energía para llevar a cabo sus funciones básicas, ¿verdad? También tenemos la gliosis. Entiendo que la gliosis es como la proliferación de las células glía, pero que dejan una cicatriz, ¿verdad? Entonces, tener una cicatriz en el cerebro, pues obviamente, ¿verdad?, nos va a traer muchas consecuencias. También tenemos una disfunción del sistema inmune, ¿verdad? Todo lo que son principalmente las células que participan en lo que es la defensa innata, ¿verdad? Sufren un cambio, ya no, se vuelven sumamente reactivas. Y claro, llegamos a una muerte celular, que es lo que menos deseamos, ¿verdad? Y es como poco a poco se van perdiendo las células cerebrales, especialmente las neuronas, ¿verdad? Y que son muy características en las enfermedades cerebrales y muchas otras que yo no les mencioné, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, el estrés oxidativo causa graves consecuencias a lo que son todo el sistema inmunológico, el sistema nervioso central. Sabemos que las enfermedades son diferentes, ¿verdad? Y también sabemos de que existe lo que se llama una vulnerabilidad neuronal selectiva al estrés oxidativo en algunas patologías.
Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer se ven sumamente afectadas las neuronas piramidales del hipocampo y de la corteza parietal. En Parkinson, la sustancia negra compacta. En Huntington, las neuronas del estriado. Y en la esclerosis lateral aminiotrófica, las motoneuronas. ¿Por qué sucede esto? No se tiene una respuesta completa, pero se cree que es por la bioquímica propia de cada una de este grupo celular, que las hace más o menos vulnerables a lo que es el estrés oxidativo, ¿verdad? Miremos, las consecuencias del estrés oxidativo serían entonces una hiperexcitación neuronal, ¿verdad? Todo lo que son temblores, algunas epilepsias, etcétera, ¿verdad? Se ven exacerbadas, esa es la palabra, ¿verdad? También tenemos que se dispara, ustedes saben que estas enfermedades, la inflamación es característica, ¿verdad? Estas enfermedades cursan con inflamación, pues todo lo que es la cascada inflamatoria con generación de interleucinas inflamatorias, pues las activa el estrés oxidativo. Como ya habíamos visto, ¿verdad? Hay una disminución de producción de ATP por daño a la mitocondria, y entonces la célula, pobre célula, ya no puede realizar ni sus más mínimas reacciones para sobrevivencia, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, y esto tiene que ver con la membrana celular, ¿verdad? Es que se pierde el equilibrio osmótico, y al perder el equilibrio osmótico, obviamente hay un desequilibrio de lo que es el ion calcio, con pérdida de muchos electrolitos, salen del citoplasma, ¿verdad? Y esto es sinónimo de muerte, ¿verdad? También un tema que ahorita está siendo muy estudiado, como les comentaba, el estrés oxidativo ahorita está tomando, desde el punto de vista científico, mucho auge, le están poniendo muchísimo interés, es porque también está involucrado en el mal plegamiento de las proteínas, como ya hemos visto, ¿verdad? Todas sus estructuras terciaria y cuaternaria se pierden, entonces se acumulan, y esas son las masas o virus que se presentan en estas enfermedades, ¿verdad? Y pueden suceder también mutaciones genéticas, como les va a platicar más adelante la doctora Maida. Vamos a tener todo lo que es la genética y epigenética alterada. Esto coloca a la célula en un riesgo de su viabilidad, ¿verdad? Que la puede conducir a la muerte, ¿verdad? Y es así, de esta forma, que se van perdiendo todas las capacidades que tiene una persona, ¿verdad? Y su origen probable, ¿verdad?, es el estrés oxidativo. Por eso es que este es un tema que hay que tratarlo más a profundidad, ¿verdad? Yo realmente pienso que se los di así de una manera muy superficial, ¿verdad? Pero también tenemos limitaciones de tiempo. Bueno, les quiero dar un resumen también para no aburrirlos, ¿verdad? Porque también falta la doctora Amanda. Vamos a hacer un resumen pequeñito. Y lo vamos a leer. El estrés oxidativo se produce cuando existe, un desequilibrio entre la generación y la eliminación de especies reactivas o de radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables de gran poder reactivo que dañan las proteínas, lípidos y el ADN. Y sabemos que las neuronas son altamente sensibles por su propia composición, su propio metabolismo, ¿verdad?, al estrés oxidativo por su composición bioquímica y su alto consumo de oxígeno. El estrés oxidativo afecta a diferentes niveles en las células cerebrales, activando una serie de vías relacionadas con daño oxidativo, que las conducen a la pérdida de funciones, ¿verdad? Incluso ya no hay una buena sinapsis, ya no se pueden ellas, las que se dividen, ¿verdad? Todavía se dividen menos, hay una alteración de su estructura, todo lo que es su citoesqueleto, que realmente es muy susceptible al daño oxidativo, se pierde, y que nos conduce a un riesgo de pérdida de su viabilidad e incluso a la muerte, ¿verdad? Como
ven, el estrés oxidativo es una cosa a considerarse. Bueno, esto es, bueno, en un resumen aquí lo vemos así de una forma mucho más resumida, ¿verdad? Las biomoléculas funcionales se dañan, se vuelven no funcionales, hay una disfunción celular, disfunción orgánica, alteración de la homeostasis y muerte, tanto celular como incluso del individuo, ¿verdad? Son las referencias bibliográficas de los que les hice el resumen. Estas diapositivas le van a quedar a la doctora Maida, pero me parece que se las van a compartir. Son por razones de espacio, les puse únicamente 5 artículos, ¿verdad? Y este es lo que les traigo yo a ustedes. Les agradezco muchísimo su atención, ¿verdad? Y muchas gracias por el tiempo que me dejaron compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, creo que me parece que la mandan a la doctora Maida y ella me la hace llegar, ¿verdad? Yo creo que es así, ¿verdad, Maida? Sí, así es. Muchas gracias, maestra María Eugenia, por una ponencia tan importante. Pues a mí me quedó todo muy claro, ¿verdad? Pero espero que a ustedes también. Sí, eso esperamos, pero sí hay varias preguntas que te queremos hacer. Número 1, dice, ¿el estrés oxidativo puede implicar paranoia en las personas? ¿Y cómo? Y tiene una segunda parte, ¿y cómo podemos mejorar o regular el organismo cuando ya hay un estado severo de estrés? Sí, realmente está en investigación, como les decía, ¿verdad? Me parece que sí puede causarlo. Por ejemplo, se está estudiando también en el déficit de atención en los niños, ¿verdad? En las convulsiones. Entonces, me parece que puede ser una de las condiciones que se ven agravadas cuando hay un exceso de radicales libres. La segunda pregunta les podría decir que vamos en camino. Los tratamientos con antioxidantes han dado controversia en los resultados. En algunos hay una mejoría, en otros no ha habido. Sin embargo, es un tema que estamos estudiando con la doctora también y estamos viendo que para que nosotros tengamos una respuesta mucho mejor, tenemos que lograr que esos antioxidantes atraviesen la barrera hematoencefálica y que lleguen a las mitocondrias, ¿verdad? Que es la mayor fuente de radicales libres. Entonces le podría decir que eso va en proceso, pero obviamente una buena dieta, ¿verdad? Rica en todo lo que son las frutas rojas, aceite de oliva, más o menos el esquema de lo que es la dieta mediterránea, obviamente va a ayudar mucho, ¿verdad? No sé si respondí su pregunta. Creo que sí. ¿Habrá otra? Ana Fajardo, ¿usted cree que ya fue respondida su pregunta? ¿También? Sí, yo considero que sí. Sí. Bueno, sí. Otra pregunta y luego alguien levantó la mano. A ver. Buenas noches. ¿La oxigenación hiperbárica puede contrarrestar daños producidos por el estrés? Bueno, todo depende, ¿verdad? Porque también estamos introduciendo oxígeno. Y el oxígeno puede ser también generador de radicales libres. Lo que se trata de aquí es del equilibrio, ¿verdad? El necesario. Si es el necesario, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero tampoco pasarse de una cantidad que nos vamos al otro lado, al lado oxidativo, ¿verdad? Así es. ¿Quién levantó la mano? Perdonen. Doctora, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Licenciada María Eugenia, perdone. Sí. Fíjese que me llama mucho la atención que usted mencionara la enfermedad de Parkinson, porque está descrita como una mitocondropatía. Ajá. Donde hay una lesión de la mitocondria, ¿verdad? Y que es la que lleva al fallo de la pars compacta de la sustancia negra. Así es. Pero, y también me llamó la atención algo muy interesante que usted decía, que no todas las vitaminas atraviesan la barrera hematoencefálica. Así es. Para nosotros es interesante conocer eso, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, que podemos dar de forma exógena coenzima Q10, vitamina E, B2, que sería riboflavina, B3, que sería niacina, la vitamina A, la vitamina D y la vitamina C.
¿Cuáles atravesarían realmente la barrera hematoencefálica que Mire, fueran más recomendadas? la barrera hematoencefálica la atraviesan aquellas moléculas que son solubles en lípidos, ¿verdad? Entonces, ahí habría que analizar cuál de ese grupo son solubles en lípidos. Esas tienen una mayor probabilidad de atravesar las membranas celulares y por ende las de la barrera hematoencefálica. Hoy en la mañana platicábamos con un doctor, un neurólogo, y hablábamos sobre el GABA, ¿verdad? Muchas de estas enfermedades, y les soy honesta, no es mi área fuerte, ¿verdad? Todo lo que son enfermedades cerebrales, ¿verdad? Esas son ustedes, pero sí conozco muchos mecanismos de acción de los compuestos. El GABA, por ejemplo, no atraviesa la barrera hematoencefálica porque es soluble en agua. Entonces, para contestarle así de una manera general, habría que revisar cuál de esas moléculas son liposolubles. Esas son las que tendrán una mayor probabilidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y sí quiero decirle, ese es el gran problema que tenemos, por ejemplo, con los cánceres de todo lo que es el cerebro, que no pasan los fármacos por la barrera hematoencefálica. Lo mismo sucede con un grupo de vitaminas, de otros complejos, ¿verdad? De moléculas muy grandes, ¿verdad? Que las uniones son tan estrechitas entre célula y célula que nos impide. Pero lo que nosotros nos regimos, que nos ayuda, es ver que una molécula sea soluble en grasa, ¿verdad? O sea, va a tener mayor probabilidad. No Muchas sé si gracias, licenciada María Eugenia. Bueno, para servirle. Ajá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Doctora Maida, buenas noches. Buenas noches. Doctora María Eugenia, buenas noches. Sí, buenas noches. Me llamo Ángel. Yo tengo esta curiosidad. Entiendo que por hambre y desnutrición, esta situación del estrés oxidativo se presenta. Pero, ¿qué estudios han realizado en Guatemala, por si hay? Acerca de la restricción calórica, ¿a eso se refería usted? O sea, el problema que está ustedes poniendo es sobre el estrés oxidativo, pero me nace esta pregunta de cómo ocurre el estrés oxidativo en niñez o en población que ha padecido hambre. En Guatemala la desnutrición es peor, el objetivo de hambre cero no se alcanza. En esas situaciones. Sí, mire, yo como lo podría pensar es de que al no tener todos los elementos necesarios, por ejemplo, muchas de las enzimas usan cofactores, ¿verdad? Cofactores que son, por ejemplo, hierro, selenio, ¿verdad? Y si tenemos una desnutrición de todo lo que son esos elementos básicos, obviamente la producción de todo lo que era el sistema de defensa no se va a poder producir, ¿verdad? Cuando estas enzimas emplean estos iones, por decirle algo, ¿verdad? También necesitamos una fuente de aminoácidos para producir la cantidad necesaria de proteínas. Y si no se están suministrando, obviamente va a haber un déficit de todos esos. Entonces, no va a haber un sistema de defensa adecuado. Y como habíamos visto en la definición de lo que era el estrés oxidativo se debe a que no hay una correcta cantidad de antioxidantes que vengan a neutralizarlos. Pero si no podemos tener enzimas o proteínas que generan todos este tipo de defensas, obviamente el estrés oxidativo pues va a subir, ¿verdad? O sea, se necesitan los nutrientes esenciales para producir las macromoléculas, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso ahorita así de momento, ¿verdad? Bueno, te queremos agradecer grandemente tu colaboración. Fue de mucho provecho para nosotros y próximamente de parte de la coordinación te vamos a dar un agradecimiento que es un diploma. Ah, está bien, muchas gracias. Y pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que pasen feliz noche. Entonces yo me retiro porque ahora te doy paso a ti, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, pues ahorita. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ha sido un gusto estar con ustedes. Buenas noches. ¿Verdad? Muchas y gracias. ahorita me salgo. No
No se desconecten, compañeros, porque vamos a seguir con nuestra clase. Bueno, ya estamos ahí. Bueno, gracias. Bueno, pues me gustaría quedarme oyéndote. Bueno, como tú quieras. Bueno, Ok. compañeros, si se recuerdan, nosotros tenemos un trabajo de investigación en el que estamos leyendo un artículo referente a neurociencias, y este mes que pasó tenemos que entregar lo que es la introducción y el desarrollo de la investigación. Lo teníamos para el día de hoy, pero yo creo que nadie me lo ha enviado, entonces vamos a dejarlo para el domingo 17 a las 23:58 horas. Quiero por favor que al chat de Maestrandos me pongan el nombre y el número de teléfono del coordinador de cada grupo para que podamos organizarnos un poquito mejor. Sí me escuchan y sí ven las diapositivas, ¿verdad, compañeros? Perfectamente. Sí, doctora. Muy bien. Claro, doctora. Muy bien. Bueno, fíjense, pues yo sé que esto ustedes ya lo vieron, pero me gustaría hacer un repasito y cómo es la jerarquía del sistema nervioso. Lo vamos a dividir en cortical, precortical y medular. Y en la región cortical tenemos lo que es la memoria, la información sensorial consciente, el lenguaje, la atención, las funciones motoras voluntarias y una estimulación por parte de los centros subcorticales. Luego tenemos la región precortical, que esto es lo que tiene que ver con las actividades autónomas, como el control de la respiración, la regulación de la presión arterial, el equilibrio, función motora normal, los reflejos de alimentación, conductas y las respuestas sexuales, dolor y placer. También tenemos la región medular, que es la que tiene que ver con los movimientos de la marcha, los reflejos de retirada y la regulación local sistémica, vascular y peristaltismo intestinal. Yo sé que esto ya los vieron ustedes en fisiología, pero yo quise que lo recordáramos un poquito para que podamos seguir entendiendo lo que es la genética y la epigenética. Si ustedes se dan cuenta, decía, los genes son los que nos hacen humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los genes, así como ustedes ven, este es un cromosoma y este cromosoma tiene entre 20,000 y 30,000 genes, y que son los encargados de producir las proteínas que corren por todo nuestro cuerpo. ¿Se recuerdan? En la clase de lunes, pues ya platicamos que nuestro cuerpo, todos somos proteínas. Y algunas proteínas son visibles como el pelo, los ojos, las uñas, todo eso. Y otras, pues lamentablemente no las vemos, pero son las que hacen nuestras funciones básicas, como son el respirar, el tener un corazón que está latiendo, el estómago, el caminar, el poder ver, escuchar. Todo eso también son proteínas, pero que nosotros no las podemos ver. Entonces se dice que cuando los genes están activos es porque tienen una expresión génica o están expresados. Y estos son los que son capaces de producir proteínas. Y cuando están inactivos, o sea, están recesivos o no se manifiestan ese tipo de genes, es cuando están inaccesibles para la producción de proteínas. Entonces, los genes influyen en el desarrollo y función de nuestro cerebro. Nos controlan cuando nos movemos, caminamos, sentimos, cómo nos comportamos. Todo eso, todo está en nuestros genes. Por eso dice, los genes nos hacen humanos. Entonces, los cambios en estos genes nos pueden determinar varias cosas. Número uno, si estamos en riesgo de tener una enfermedad en particular. Y si ya tenemos la enfermedad, ¿qué curso podría seguir? La vez pasada platicamos que ahora ya hay pruebas genéticas y también hay pruebas epigenéticas. A los niños al nacer les hacen una prueba en el taloncito
un pinchoncito en el talón del pie y con eso podemos ver a qué enfermedades puede estar expuesto ese niño cuando sea un adulto. A nosotros como médicos yo creo que sí es interesante saberlos, pero como mamá no sé si realmente me interesaría mucho saber eso. Pero todos somos diferentes y todos somos libres de poder pensar y hacer lo que mejor nos convenga. Entonces, 1/3 de genes, supuestamente nosotros tenemos de 20,000 a 30,000 genes en cada cromosoma y en el cerebro más o menos 1/3 aproximadamente están activos. Entonces, esta es la mayor proporción de genes expresados en cualquier parte del cuerpo. Es en el cerebro donde se expresan la mayor parte de genes que nosotros tenemos. Recuerdan, ya platicamos del ADN y es el ácido desoxirribonucleico. Aquí nosotros sabemos con el ADN cómo es que se empieza la replicación celular y cómo después pasa la transcripción, la traducción que ya platicamos, y luego esto pasa a formar proteínas. Vimos también que el ADN son 2 cadenas unidas que forman una doble hélice y están formados por 4 nucleótidos, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, y que tienen un azúcar, un esqueleto de azúcar, que en el desoxirribonucleico, pues es la desoxirribosa, y tiene uniones por grupo fosfato. También ya vimos que nosotros tenemos 46 cromosomas unidos en 22 pares más el cromosoma sexual. Y se recuerdan que platicamos que uno es donado por la madre y otro es donado por el padre. Cuando hablamos de sexo de los niños, puede ser un XY. Cuando es un XY estamos diciendo que es un hombre, y cuando es un XX es una mujer. Normalmente en los hospitales, y más que todo no en el área urbana, sino en el área rural, hemos visto cómo los hombres llegan a pelear porque ellos querían un varón. Y lamentablemente ellos son los que dan el sexo de los niños, porque las mujeres solo podemos donar una X o una X, y los hombres pueden donar una X o una Y. Entonces, quien dicta el sexo del hijo es el hombre. Entonces, los genes, como también dijimos, es un pedacito del cromosoma. Y si ustedes lo ven, solo podríamos partir de aquí para acá, y aquí en este cromosoma es donde hay de 20,000 a 30,000 genes. Y los genes que producen proteínas se llaman, como dijimos, que son codificantes. Y los que no generan proteínas, pues son no codificantes. Vamos a ver un video, pero vamos a salir de acá y yo se los voy a subir porque fíjense que no puedo leer sus mensajes en este momento. Voy a mostrarles un video, por favor. Me dicen si lo ven. ¿Se escucha? Here is a cell, Sí, a basic doctora. unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins.
When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Bueno, ahí vimos cómo cómo se replica el ADN, vimos cómo es que se forman las proteínas, y yo creo que ya con esto pues quedamos ya bien explicados, ya entendimos muy bien de todo lo que hemos venido hablando. Vamos a seguir en la presentación. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, nos vimos desde la replicación del ADN, la formación del ARN mensajero y de cómo sale del núcleo y se va a los ribosomas para formar los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, las proteínas, ya lo vuelvo a recalcar, es la maquinaria interna de las células cerebrales y del tejido conectivo y de todo nuestro organismo. Hay un gen que se llama ASPM, que produce una proteína que se necesita para producir nuevas células nerviosas. Y las alteraciones de este gen pueden causar microcefalia. Entonces, de lo que se trata es que nosotros pues podamos tener todas las proteínas que el cuerpo necesita. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los aminoácidos que forman las proteínas. Entonces, también ya sabemos que ciertas proteínas también producen neurotransmisores, eso ya lo vimos la vez pasada, lo han visto en neurofisiología, y que son las sustancias químicas que transmiten la información. Entonces, básicamente, si no tenemos aminoácidos, no vamos a formar las proteínas correctas. Y si no formamos proteínas correctas, pues van a venir muchas enfermedades y mucho estrés oxidativo, de lo que hablaba la licenciada María Eugenia. Entonces, también hay otros genes que producen unas proteínas que son como las amas de llave del cerebro. Y son los que mantienen las neuronas y sus redes en buen funcionamiento. Por ejemplo, hay un gen, el SOD1, que es que cuando hay alteraciones en este gen, se provoca la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, ahora ya estamos como encadenando lo que hablaba la licenciada y con la formación de proteínas. ¿Y qué sucede? Si este gen, si no está la producción correcta de este gen, las neuronas
empiezan a morir de forma esporádica. Y es muy común en la esclerosis lateral amiotrófica, aunque todavía esto no es una causa conocida, esto todavía son estudios muy nuevos que se están realizando en el mundo. Entonces, ¿cómo se regula la expresión génica? Entonces, se sabe qué gen es el que va, sabemos qué gen es el que va a formar cierta proteína. Y también para seguir con la secuencia del ADN. Lo que no sabemos es cuánta proteína va a producir, o sea, sí sabemos qué gen va a producir cuál proteína, pero realmente no sabemos cuánto va a producir, si va a ser lo que necesita, si va a ser muy poca o si va a ser mucha. Entonces, los genes que se expresan en las células del cerebro pueden silenciarse en las células del hígado o del corazón, porque algunos genes solo se encienden durante los primeros meses del desarrollo humano y luego se silencian más tarde. Yo no sé si ustedes alguna vez se han pensado, ¿verdad? Si tenemos tantos genes y todos tienen para todas las funciones, ¿por qué unos me funcionan en el cerebro, otros me funcionan en el páncreas, otros en músculo, ¿verdad? Porque el cuerpo humano está hecho por un arquitecto perfecto y cada miembro, cada célula tiene una función. Pero ¿qué determina estos patrones únicos de expresión? Entonces, igual que nosotros los seres humanos, las células también tienen un linaje único y tienden a heredar rasgos de sus padres. Esto, como dijimos anteriormente, se llama genética. Todo lo heredamos de nuestros padres, pero también en esto tiene que ver mucho el entorno de la célula. ¿Qué exposición tiene a las células circundantes, a las hormonas, a las otras señales? Y aquí vamos a mencionar lo que decía la licenciada María Eugenia, que todo lo que tiene que ver con nuestro medio ambiente, todo lo que respiramos, muchos trabajos, todo lo que comemos, todo eso también hace que nosotros vayamos cambiando nuestros patrones y esto se llama epigenética. Esto de las proteínas, pues esto ya lo vimos y quiero recordarles otra vez qué es epigenética. Epi significa arriba o encima de. Y esto se refiere a los cambios en la expresión génica, pero sin cambio en el código genético. ¿Qué significa? Que si hacemos un examen de un cariotipo, este va a estar intacto. Y desde el 2003, después de que se entregó el genoma humano, ahora están estudiando ya el epigenoma y ya están estudiando el mapa cerebral también, pero todavía estamos en pañales en esos estudios. Entonces, cuando el código genético tiene variaciones, se llaman SNPs, y normalmente son las mutaciones. Hay mutaciones puntuales, hay deleciones, hay un montón, ¿verdad? Hay un montón de cambios y cada una tiene efectos en el ser humano. Pero hay unos que, por ejemplo, cuando solo se cambia una letra de adenina por citosina, muchas veces no tiene ningún efecto. Pero muchas veces cuando ya se cambia no solo la letra, sino se cambia de la posición en la que está esa letra, entonces sí, ya tenemos nosotros muchos cambios. Y a esto le llamamos SNPs o polimorfismos de nucleótidos únicos. Ya hay muchos SNP que se conocen, por ejemplo, ¿por qué un medicamento, si un antibiótico a mí sí me hizo efecto con una amigdalitis y a otra persona pues no le hizo efecto, teniendo la misma amigdalitis, la misma bacteria? Es por estos SNPs. Y estos son los que son responsables de proporcionarnos como rasgos únicos, como el color de los ojos, el cabello. Otros pueden tener sutiles como, por ejemplo, el riesgo de tener enfermedades, como el riesgo de enfermedad del corazón, de diabetes, apoplejía.
todo es heredado. Y cuando hablamos de copiar la variación numérica, estos son grandes fragmentos de ADN que se eliminan, copian, voltean o reorganizan en combinaciones y que pueden ser únicas para cada individuo. Entonces, esto significa que es probable que la copia de variación numérica cambie la forma en que un gen produce su proteína. Esto realmente, nosotros no tenemos un laboratorio como para decir vamos a hacer pruebas genéticas o pruebas epigenéticas, sino pues nos vamos a tener que quedar solo con un poco de teoría, ¿verdad? Entonces, cuando se producen los genes, como yo les decía, ¿verdad? Se dice qué gen se va a reproducir, pero no se dice cuánto. Entonces, cuando hay muchas copias de un determinado gen, se puede ocasionar la enfermedad de Parkinson, que también, pues, hay muchas teorías, hay muchas etiologías, pero todavía es una causa que no está muy conocida. Y se relaciona con el gen SNCA, que codifica para la proteína alfa-sinucleína. Y pues ahora se dice, ¿verdad?, que el exceso de esta alfa-sinucleína es la que se acumula en grupos dentro de las células del cerebro y puede atascar, así literalmente, la maquinaria de las células. Y por razones que no están claras, pues grupos similares están asociados con la enfermedad de Parkinson esporádica. Cuando hablamos de mutaciones, pues hablamos, ¿verdad? Lo que yo les decía, que puede haber de lesión, es cuando hace falta una letra de adenina, timina, guanina, y aquí se puede pensar en una enfermedad de Huntington. Si ustedes se dan cuenta, todas las enfermedades que la licenciada María Eugenia explicó, pues ahora estamos viendo que también una de las causas es genética. Y también, pues, tiene mucho que ver el estrés oxidativo y la epigenética. Entonces, ¿cuál es el papel de los genes en una enfermedad neurológica? Entonces, las mutaciones genéticas, pues, causan trastornos neurológicos raros, como la enfermedad de Huntington, pero también hay trastornos y condiciones neurológicas como la enfermedad de Alzheimer y el accidente cerebrovascular. Entonces, ahora todo este tipo de enfermedades, ahora ya pues están más estudiadas y ya se pueden tratar con la neurofarmacia. Yo la próxima vez, en una próxima oportunidad, les voy a invitar otra vez a la licenciada María Eugenia para que ella les explique cómo es que funciona un medicamento nuestro que se llama Norbrain, que está hecho a base de neurofarmacia. Y ya se han hecho muchos estudios en base a este medicamento, y es el que se formó un grupo nuevo donde ella está dirigiendo ese grupo para darle de nuevo un estudio a todos los compuestos que están estudiando para este medicamento. Entonces, los avances ocurridos en el campo de la biología en las últimas décadas han revolucionado nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Dentro de este avance general, dos disciplinas han contribuido de forma particularmente prominente a esa nueva visión. ¿Y cuáles son? La neurociencia, a la que todos nosotros pertenecemos y estamos muy entusiasmados, y la epigenética, que se viene estudiando desde el año 2008. Voy a mostrarles un videíto. Doctora, disculpe. ¿Qué manda? Solo para recordar de la tarea que usted está diciendo, porque creo que hay algunas dudas. Sí. Es en el link que se les envió la vez pasada de la tarea que usted les explicó a ellos sobre un análisis de un artículo que ellos realizaron, ¿verdad que es así? Así es. Ok, entonces de igual forma al Sí, WhatsApp les voy a estar enviando ahorita de nuevo el link para que ellos puedan verificar, porque ya creo que habían subido esa asignación, si no estoy mal.
Permítame, doctor Bran. Sí, Fíjense que vamos por pasos. En la primera tarea fue que buscaran un estudio en neurociencias en lo que a ellos les gustara. Algunos escogieron música, o sea, escogieron estudios muy bonitos. Y la primera parte consistía en enviarme el link del estudio y la introducción. Entonces, la segunda parte ahora es lo que estamos pidiendo ahí en ese trabajo, que no me recuerdo ya, lo vamos a regresar cuando terminemos, y todavía nos queda una parte final, porque la última clase consiste en que vamos a ver cómo nosotros podemos poner en práctica las neurociencias, y ahí es donde vamos a presentar todo nuestro trabajo, pero la cosa es que debemos seguir leyendo el mismo estudio que escogimos, no lo vamos a cambiar. No sé si estamos bien. Ok, gracias por la explicación. Entonces tendrían ellos hasta el domingo 17 a las 23:58 horas, ¿es así? Así es, para enviar la segunda parte, o sea, que me hagan un resumen de esa parte del ensayo o estudio clínico que escogieron. Pero si gustan, cuando terminemos, nos quedamos unos minutitos y lo platicamos bien, por favor. Gracias. Doctora, ¿cuál es el video que va a presentar? Disculpa. Fíjese que yo los estoy presentando. Está bien. Muchas gracias al licenciado Omar Félix por sus tutoriales, porque creo que ahora sí lo estoy haciendo bien. Gracias, doctora. A usted muchas gracias, doctor Bran. Buenas noches. Doctora Mayda, no se ve el video. ¿Qué manda? Si está presentando el video, no se ve. ¿No se ve? No, no se ve. Vale, Varias permítanme. personas que no lo vemos. Doctora, ¿cuál sería el video que va a presentar? Disculpe. ¿Qué es el segundo que le envié, doctor Brown? Permítame. Permítame, si gusta, lo voy a volver a subir. Y un vídeo de divulgación. Ahí sí lo ven, ¿no? Hoy sí. Sobre algunos aspectos. Sí, doctora. Pues utilizando las piezas del TENTE, las piezas del TENTE que nos están acompañando en esta serie de Biotente. Hoy os voy a hablar de un concepto que es muy importante en la genética y del cual se habla poco y se desconoce mucho. Os voy a hablar de la epigenética, de aquella disciplina de la genética que se encarga de estudiar los mecanismos mediante los cuales los genes pueden regular, pueden funcionar o pueden dejar de funcionar sin que afectemos a la secuencia de ADN. O sea, hoy vamos a hablar de cómo podemos cambiar la función de los genes sin tocar su secuencia. ¿Es esto posible? Lo vamos a ver en un momento.
Vamos a recordar primero las moléculas de ADN que hemos venido utilizando en los diferentes vídeos. Esta es una molécula de ADN que tiene 2 cadenas, así de color negro, y que está formado por 4 letras en parejas. Tenemos la G, que está en blanco, que siempre va con la C, que está en rojo. Tenemos la A, que está en amarillo, que siempre va con la T, que está en gris. Esta es la guanina, esta es la citosina, esta es la adenina y esta es la timina. Estas son las 4 letras que se van repitiendo pues innumerables veces y que sabemos que cada una de estas cadenas es complementaria. Imaginemos que este es un gen que es capaz de sostener o de producir la pigmentación de la piel. Pues aquí vamos a tener pues un individuo, aquí tenemos este ratoncito pigmentado, porque esta secuencia está correcta y es capaz de pigmentar y de producir la melanina. Aquí tenemos un gen que es idéntico en otro individuo, y si es idéntico, pues deberíamos esperar, y así lo va a ser, que este otro individuo también va a ser pigmentado. Aquí vamos a tener otro tercer individuo, fijaros que aquí, fijaros aquí en el centro, aquí hay una pareja, una T con una A, un gris con amarillo, un gris con amarillo, que aquí en cambio está cambiado por un rojo y blanco. Aquí hay un cambio y esta es una mutación y esto puede que el gen deje de funcionar y esto es un cambio en la secuencia de ADN. Y así tenemos este animal que fijaros que ya no es capaz de pigmentar porque el gen tiene esta mutación. Pero ¿qué os parecería ahora si os enseño esta secuencia? Esta secuencia, si miramos las letras que la forman, fijaros, aquí hay 2 Cs, aquí hay 2 Gs, una T, una C, una A, una C, una G, etc. Es la misma secuencia. En cambio, el animal que es portador de esta secuencia resulta que no es pigmentado. ¿Cómo puede ser? Si tiene la misma secuencia que este animal, que es pigmentado, ¿cómo puede ser que este gen no funcione? Bueno, supongo que os habréis dado cuenta que hay unos cachirros aquí adicionales que han aparecido encima, curiosamente, encima de las fichas rojas, encima de las Cs. Estos son lo que se llama radicales metilo. Las Cs están metiladas, es una modificación química. Es una modificación química que además va a ser detectada por unas proteínas que van a encajar aquí perfectamente. Y aquí tengo otra proteína de estas que va a encajar y fijaros que va a detectar, con lo cual fijaros que este gen que aparentemente estaba bien, ahora está cubierto y ya no puede expresarse. Por eso, como no puede expresarse, fijaros que ya no tiene esa función y por eso pierde la pigmentación. Con lo cual, fijaros que una de las primeras modificaciones epigenéticas, y ahora entendéis el término epi, porque está encima, epi quiere decir sobre, encima de la genética. Encima de la genética tenemos unas modificaciones que fijaros que siempre ocurren cuando hay una letra C al lado de una G, cuando hay un par que se llama CG. Cuando hay un par CG, encima de la C aparece a veces esta modificación química que también aparece pues, en la secuencia complementaria. Con lo cual, fijaros que podemos cambiar el funcionamiento de un gen sin necesidad de tocar esta secuencia. Esto es lo que se llama una alteración en la función del gen y esto es lo que se llama una modificación epigenética. Recordemos que, fijaros las moléculas de ADN, fijaros que cuando hay este par CG, en determinadas ocasiones hay proteínas que marcan la C y la modifican químicamente con este radical metilo y esto determina que las detecten las otras proteínas si se protege el gen. Esto es una modificación epigenética, pero esto es muy importante porque el hecho de tener este gen que ahora puede ser metilado, este gen funcionaría, pero cuando está metilado, pues deja de funcionar. Imaginemos que esta molécula de ADN no es un gen de la pigmentación, sino que es un gen de los que regulan el ciclo de las células. Por ejemplo, es uno de los que se llaman supresores de tumores y como su nombre indican, impiden que se desarrolle el cáncer.
Claro está, sí funcionan, pero si los marcamos de esta manera y los metilamos, los modificamos, este gen ya no va a funcionar, con lo cual ya no va a suprimir el cáncer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues se va a producir el cáncer. ¿Cómo podemos corregir este problema? Porque este problema es un problema grave. Pues hay drogas, hay medicamentos que lo que hacen es promover que desaparezcan estos radicales. Y al desaparecer estos radicales metilo, ya volvemos a tener el gen intacto con la secuencia. Fijaros que ninguna de las veces he cambiado la secuencia, pero ahora la misma secuencia, como no tiene estas marcas, ahora ya puede expresarse. Con lo cual, fijaros que incluso la lucha contra el cáncer a veces no tiene que ver con el cambio de la secuencia de los genes, sino con el remover o el incorporar en función de cada uno de los genes estas marcas epigenéticas, estas marcas que están encima de los genes y estas marcas que también son heredables y que pueden pasarse de padres a hijos. Hay otras proteínas que también van a poder cambiar el funcionamiento de los genes, ¿no? Estas son unas proteínas que se llaman histonas. Las histonas son capaces de, vamos a verlo, son capaces de incorporarse encima del ADN y son capaces de ayudar a condensar, a enrollar el ADN para que quepa dentro del núcleo. Estas proteínas sirven tanto para promover la expresión como para inhibir. Por ejemplo, estas proteínas las podemos modificar. Por ejemplo, imaginamos que las modificamos y les colgamos esta banderita que implica que este gen va a poder funcionar. Fijaros, este gen va a dar lugar a un ratoncito pigmentado. Ahora vamos a ver otro individuo en la cual pues, estas proteínas que están encima de los genes, por lo tanto es otra modificación epigenética, tienen una marca que es distinta. Esta marca lo que va a hacer ahora es que no funcionen los genes. Va de alguna manera a apagar estos genes. Fijaros que la marca de esta histona es distinta, con lo cual cuando estas histonas con esta marca, con esta modificación epigenética, están encima del mismo gen, entonces fijaros, el gen deja de funcionar. Y fijaros que debajo la secuencia que hay es la misma, pero aquí ahora estamos moviendo la inactivación del gen, mientras que si de nuevo le quitamos estas marcas negativas y le ponemos unas marcas positivas, de repente, padapum, el gen vuelve a funcionar y vuelve a aparecer la pigmentación. Con lo cual, fijaros que las modificaciones epigenéticas son capaces de activar y de desactivar los genes sin necesidad de que toquemos ni de que cambiemos ninguna parte de la secuencia del ADN. Y hasta aquí esta introducción muy básica a lo que hoy conocemos como la epigenética. Ahora ya la podemos quitar, por favor. Muy importante y como se dieron cuenta, yo creo que él lo explicó muy fácil lo que es la epigenética. Bueno, recuerdan, a mí me gustan mucho las líneas de tiempo. Y aquí estamos viendo cómo la epigenética ha venido, cómo se ha venido estudiando, cómo desde Waddington, que platicamos de la Segunda Guerra Mundial, cómo fue que las generaciones venían con diabetes y todo. Aquí pueden ustedes ver toda la línea del tiempo de todo lo que se ha hecho y desde la neuroepigenética, ¿se recuerdan? Ramón y Cajal, desde que es el padre de la neurociencia, y ahora ya tenemos el proyecto Genoma Humano y, como les decía, ¿verdad? También ya está el proyecto del cerebro, pero eso se inició en el año 2013. Entonces todavía estamos en pañales en todo eso. Entonces, la epigenética, pues, permite la herencia, así como oíamos a este señor, ¿verdad? Que la genética está intacta, pero se colocan marcas encima
que pueden apagar o encender algunos genes, y el problema es cuando nos provocan pues enfermedades como cáncer, problemas cerebrales, ¿verdad? Que está un poco difícil porque son hereditarias hasta la tercera o cuarta generación. Hay varios mecanismos epigenéticos, como son la metilación del ADN y la modificación de histonas, que también él platicaba de esto, ¿verdad? Él lo mostraba con los legos que estaba mencionando, y también ya se han estudiado muchas funciones en el campo del síndrome de Rett, el síndrome de X frágil, y ahora también ya estamos con lo que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones epigenéticas y sus reguladores? Entonces, se han demostrado estudios que la modificación de histonas y la remodelación de la cromatina son necesarias para facilitar tareas complejas, como la plasticidad sináptica, que ustedes ya recibieron la clase la semana pasada, el aprendizaje y la formación de la memoria a largo plazo. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con histonas, con modificaciones. Entonces, hay un gen que se llama LSD1, y este es el que promueve la diferenciación neural, y lo que hace es que desmetila o quita los residuos de lisina que están sobre el ADN. Y lo que hace es que funciona en la reprogramación de la información epigenética entre generaciones, probablemente mediante la desmetilación de las histonas en el cigoto temprano, y previene el paso de la información del destino de las células epigenéticas de una generación a la siguiente. Pero esto está en estudio también porque están viendo cómo pueden activar este gen por medio de biomoléculas o de medicamentos. Entonces, son los mecanismos epigenéticos los que actúan en la formación y en el mantenimiento de recuerdos. Entonces, se han relacionado con el establecimiento, mantenimiento y acceso de las memorias. Entre ellos destacan la acetilación y metilación de histonas y la metilación de ADN. Se recuerdan que también platicamos que hay metilación buena, y la metilación de novo es la que hace daño, es la que provoca enfermedades. Aquí vamos a ver algunos cambios epigenéticos que se han encontrado y que han sido estudiados en los trastornos del sistema nervioso central. Solo los voy a mencionar y ustedes ya pueden leer más despacio en su casa, como son el síndrome de Rett, el síndrome de Rubinstein, el síndrome de ATR, el síndrome de Coffin-Lowry, el Kabuki, el Claes-Jensen, el síndrome de Angelman, el síndrome de Kleefstra, el síndrome de X frágil, el Alzheimer, el Huntington, enfermedades de estrés postraumático, el autismo, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, el estrés, la depresión, la adicción y la epilepsia. Es importante, fíjense ustedes que el síndrome de Angelman y el de X frágil, porque hay una marca epigenética en el cromosoma 15, pero es bien importante saber que uno es en el cromosoma de la madre y el otro es en el cromosoma del padre. Entonces, esto normalmente se da, este síndrome de Angelman y de X frágil se da cuando se hacen inseminaciones artificiales. Es muy común que nazcan los niños con este tipo de defectos epigenéticos. Y en la conclusión, pues, se los voy a leer también, hay un enorme interés en el emergente campo de la neuroepigenética. ¿Por qué? Porque se espera que los avances en esta área finalmente resuelvan o hagan obsoleto un debate que ha inquietado a filósofos y científicos durante siglos. La cuestión sobre la naturaleza innata o adquirida de los rasgos de nuestra personalidad y los mecanismos que controlan nuestra conducta. Hay un debate
conocido como naturaleza y, no me recuerdo qué quiere decir nurture, que hay que, es decir, que hay que dilucidar qué aspectos de nuestro carácter y capacidades vienen determinados por nuestra herencia, por nuestros genes o por nuestro entorno y experiencia. Y entonces, hoy sabemos que existe una estrecha, muy estrecha comunión entre la genética y la experiencia o nuestro medio ambiente. Y entonces, yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo pueden regular los mecanismos epigenéticos los rasgos de nuestra personalidad y en particular las capacidades cognitivas, entre ellas la memoria? Muchas de las respuestas a esta pregunta las vamos a ver la semana entrante porque vamos a ver las enfermedades con nuestro entorno. Como hablaba la licenciada, ¿verdad? Los tóxicos y todo eso, todo lo que nosotros vivimos a diario, lo que comemos. Hay una expresión que dice, somos lo que comemos. Entonces, un montón de respuestas, como les repito, pues las vamos a ver la otra semana. No sé si tienen preguntas. Doctora Mayra, solo un comentario. Sí. ¿Será que lo que usted mencionaba antes era la naturaleza versus la crianza? No, es la naturaleza versus la alimentación, perdón. Ah, gracias. Perdón. Muchas gracias. Sí. ¿Algún comentario? Doctora, una molestia. Usted mencionaba sobre el síndrome de Angelman y el autismo, pero fíjese que los que comparten la impronta genética a nivel de cromosoma 15 en la unidad Q1315, Angelman y es Prader-Willi. Prader-Willi es la que sí, tiene es la cierto. característica del padre y Angelman es la de la De la madre. madre. Sí, perdonen, no, yo no había dicho autismo, había dicho X frágil, pero sí es Angelman y Prader-Willi, tiene razón. Gracias por la corrección. Gracias, doctora. Si no hay más preguntas, doctor Bram, ¿podemos finalizar la clase? Y nos podemos parar la grabación, por favor, para que podamos explicar o que podamos hacer las preguntas respecto al trabajo que tenemos pendiente.